¿Qué tal? En este video estudiaremos una técnica más para integrar llamada sustitución trigonométrica. ¿En qué consiste? A diferencia de la integración trigonométrica, la sustitución trigonométrica también emplea la trigonometría, pero no utiliza identidades trigonométricas, sino más bien aquí utilizamos el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras para simplificar una integral, recordando que las únicas técnicas que existen o métodos para resolver integrales sería por partes o sustitución. Todas las demás técnicas lo único que hacen es simplificar una expresión o cambiarla de tal forma que se le pueda aplicar ya cualquiera de estos métodos y resolverla. Entonces, la técnica o el método de sustitución trigonométrica consiste precisamente en aplicar nuevamente la trigonometría para facilitar la integral. Veamos un primer ejemplo. Aclaro, este ejemplo no requiere de sustitución trigonométrica. En este ejemplo únicamente lo coloco para darse cuenta de qué pasaría si nosotros tuviéramos un comodín como lo hemos visto ya en videos anteriores. Supóngase que queremos integrar x por la raíz de 4 menos x cuadrada en dx. Bien, si lo notan, todo esto que está aquí podríamos utilizarlo para una sustitución y que fuera u, puesto que la derivada de esto me generará un 2x. En este caso, esta x que está de este lado la podríamos considerar como un comodín y esto nos podría facilitar la integral. Es decir, esta no es una integral complicada porque podemos aplicarle la sustitución directa así como está, haciendo lo siguiente, que u sea entonces 4 menos x cuadrado, todo el argumento del radical que sea u, y luego entonces su diferencial de u quedaría como menos 2x respecto a x, y si nosotros despejamos el diferencial de x tendríamos que equivale al diferencial de u entre menos 2x. Haciendo esta sustitución aquí tendríamos lo siguiente, esta x que es el comodín lo dejamos como tal y la raíz, en lugar de tener 4 menos x cuadrado, lo cambiamos por u, mientras que el diferencial de x lo vamos a cambiar por su equivalente, que sería el diferencial de u entre menos 2x. Y bien, aquí tenemos eso que les decía, mira, aquí se ve claramente cómo no necesitamos de otra estrategia porque una sustitución directa nos puede ayudar, nada más haciendo que esto se vuelva u, porque aquí teníamos un comodín. Es importante que aprendas a identificar entonces estos comodines. Si fuera de la expresión que pretendes hacer u está su derivada, entonces tendrás un comodín y la integral, créeme, que será demasiado sencilla con una simple sustitución como la tenemos de este lado. Entonces, en este caso, si hacemos eso, ya tendríamos aquí este que nos sirve como comodín, se va a eliminar con este, dejando una integral muy sencilla. Quedaría de la siguiente manera, la integral de la raíz de u en du entre menos 2. Simplificando un poco tendríamos menos un medio de la integral de la raíz de u en du. Simplemente menos un medio lo sacamos como una constante aplicando la regla del múltiplo constante para integrales. Y entonces ya nos queda una integral sencilla. Nada más aquí la raíz, recuerden, no hay una regla para radicales, o más bien no queremos implementar reglas para radicales, sino un poquito de álgebra, cambiamos la raíz de u por el exponente de un medio. Y entonces teníamos que menos un medio multiplicaba a la integral de u, en este caso en lugar de raíz, a la un medio. Es cuestión de resolver nada más esta. Vamos a resolverla aquí abajo. Tendríamos menos un medio se queda en su lugar y la integral de u a la un medio es igual a 2 tercios de u a la 3 medios. Recuerden, regla de potencia, sumamos un entero, un medio más un entero nos da 3 medios y dividimos entre esa cantidad o simplemente multiplicamos por el recíproco de esta, que serían estos 2 tercios que tenemos aquí. Bien, ya está hecha la integral, ahora es cuestión de simplificar un poco. Noten que aquí tengo un 2, acá tengo otro 2, uno multiplica, uno divide, los podemos simplificar, quedando solamente una constante de menos un tercio y teníamos u elevado a la 3 medios. Ahora bien, no podemos dejar, recuerden eso, desde el curso de cálculo diferencial y precálculo, cuando tenemos radicales, no podemos dejar los exponentes fraccionarios como tal, sino más bien mandarlo todo a un radical. Para ello, primero, recuerden, no podemos ponerle radical a una función, en este caso 3 medios, que hace referencia a que no es propio poner un radical, entonces podemos factorizarla como un entero y un medio, y ahora sí, a esta que ya es una fracción totalmente propia, podríamos colocarle el radical sin ningún problema, dejando entonces la respuesta como menos un tercio de u. ¿Quién era u? 4 menos x cuadrada por la raíz de u,
o simplemente la raíz de 4 menos x cuadrada más c. Y ya tendríamos entonces la solución de esta integral. Observen entonces cómo una simple sustitución nos ayudó a resolver este ejercicio. Vuelvo a insistir, es importante que antes de iniciar un ejercicio intente siempre, si es posible, hacer una sustitución. Si esto se logra, como fue este el caso, entonces ya no necesitamos de ninguna otra estrategia. Esto se resolvería muy fácilmente. ¿Cuál fue la razón? Simple y sencillamente porque aquí teníamos un comodín. Esta X que está de este lado nos sirvió para simplificar todo esto. ¿Te imaginas qué sucedería si no estuviera esta X? Veamos un segundo ejemplo. Supóngase que queremos resolver la integral de hace un rato, pero esta vez sí no tiene la x. No está ese comodín a un lado. ¿Cómo le haríamos? Si yo intentara hacer la sustitución nuevamente, que u sea 4 menos x cuadrada y su diferencial menos 2x, entonces el diferencial de x a la hora de despejarlo generaría un diferencial de u entre menos 2x, como ya lo hemos visto. Si nosotros reemplazamos esto así como está, quedaría de la siguiente manera. Y noten cómo tenemos el gran problema en estos momentos, porque esta vez esta x que está aquí no puede eliminarse con ninguna x. No existe el comodín que hemos designado o al que hemos llamado ya en videos anteriores. Al no existir, entonces eso se vuelve un problema porque no podríamos realizar la integral de la función u respecto a u mientras exista una variable más aquí en la integral. Recuerden, solamente debería de quedar una sola variable para una sola integral y esta variable debe tener un operador válido, como ya lo hemos mencionado en los videos de la sustitución o el método de sustitución. Si no se cumple esto, no podríamos desarrollar jamás esta integral. Por lo tanto, esta integral no se puede desarrollar, por lo menos no de esta manera. Para eso sirve el método de sustitución trigonométrica. Bueno, pues apliquemos entonces el método de sustitución trigonométrica. ¿Cómo le hacemos? Tenemos entonces la integral de 4 menos x cuadrada en dx. Decimos que este método consiste en hacer un uso de la trigonometría, en este caso, triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas que hay alrededor de este tema. Veamos, supóngase lo siguiente, voy a colocar aquí un triángulo rectángulo. Normalmente cuando nosotros tenemos raíces, en este caso de una diferencia, esto hace referencia a un cateto, según el teorema de Pitágoras, de un triángulo rectángulo, ya que yo puedo suponer, según este 4, que entonces se trata de una hipotenusa que vale 2, de tal forma que si yo elevo 2 al cuadrado, me daría este 4 que tenemos de este lado. Mientras que aquí, en un cateto, por ejemplo, este puede ser cualquiera de los dos, eso no importa, tenemos entonces una variable x, de tal forma que si yo le elevo al cuadrado tendríamos x cuadrada. Recordando que el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, el cateto que tengo de este lado vertical y este cateto que estoy llamando x, si los elevo al cuadrado y los sumo, me tendría que dar igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea 4. Luego entonces, con estos dos datos que tenemos ya aquí, que hemos obtenido de esta raíz, o directamente de la función que nos da la integral, podemos suponer que este cateto de acá, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, tendría que valer la raíz de 4 menos x cuadrada. ¿Cuál es la razón? Recuerden entonces, siempre que utilizan el teorema de Pitágoras, cuando quieren encontrar un cateto, simplemente despejan del teorema a ese cateto. En este caso, si tienes a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada, estamos hablando que entonces a o B, cualquiera de los dos catetos, cuando lo despejas te queda C cuadrada menos ese cateto que quieres despejar, en este caso, por ejemplo, A cuadrada, y todo con raíz cuadrada. Por lo tanto, B podrías obtener el resultado de esa manera, la raíz cuadrada de C cuadrada, que es la hipotenusa, menos el otro cateto, en este caso, este que tengo aquí, X al cuadrado, y todo con raíz cuadrada. Luego entonces, si yo quiero saber cuánto vale este cateto, simplemente es aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tendríamos que vale la raíz de 4 menos x cuadrada, que es precisamente la función que tengo acá. Entonces, ¿de dónde salen estas raíces, ya sea con diferencia o con suma de un triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras? Eso tenlo por seguro. Ahora bien, voy a colocar aquí un ángulo teta entre la hipotenusa y este cateto x, voy a poner un ángulo llamado teta. Y entonces fíjense cómo podemos hacer uso de las razones trigonométricas para auxiliarnos en la sustitución. Veamos,
voy a calcular primero el seno. El seno de teta dice que es igual al cateto opuesto, o sea, esta raíz, entre la hipotenusa, o sea, el 2. Si nosotros despejamos de ahí la raíz, tendríamos que esta raíz equivale a 2 veces el seno del ángulo teta. Por lo tanto, ya sabemos a qué equivale esta raíz. No puedo integrar esta raíz, pero ¿qué tal si en lugar de la raíz pongo seno? Sería mucho más fácil poner seno acá que la raíz. Entonces, si nosotros aplicamos esa sustitución, tendríamos 2 seno de teta. En lugar de tener la raíz, simplemente la cambiamos por 2 seno de teta. Seno de teta es mucho más fácil de integrar que esa raíz que tenemos en ese momento. Entonces ya tengo aquí la sustitución, pero recuerden, no podemos simplemente cambiar esta parte. En este momento también nos hace falta sustituir el diferencial de x por un diferencial válido. Este diferencial aquí es válido para esta función que depende de x, pero la nueva función que estoy sugiriendo depende de teta. Por lo tanto, necesitamos un diferencial de teta, o sea, una equivalencia entre dx y d teta. Para eso vamos a tomar otra razón trigonométrica muy conocida llamada coseno. Obtengamos el coseno de ese ángulo teta. Tendríamos que el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, en este caso el adyacente es x y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, tendríamos x entre 2 o un medio de x. Si despejamos de aquí el valor de x, tendríamos que x vale 2 coseno del ángulo teta. Tendríamos entonces esta expresión. ¿Y para qué obtener esta expresión? Fíjense que tenemos ya una ecuación que nos está prácticamente dando a conocer el valor de x respecto a teta, o sea, una ecuación que está relacionando directamente a la variable teta y a la variable x. ¿Y por qué queremos eso? Bueno, simplemente porque queremos nosotros sustituir el diferencial de x por un diferencial válido de teta. Entonces necesitamos alguien que nos relacione x y teta, lo cual sería esta expresión que acabamos de obtener con esta razón trigonométrica. Si nosotros sacamos la ecuación de diferenciales de aquí, tendríamos que la derivada de coseno de teta es menos seno de teta. Por 2 tendríamos menos 2 seno de teta respecto a teta. Y en este caso, x, su derivada sería igual a 1 por dx porque ha sido derivado implícitamente. Recuerden cómo hacer esta ecuación de diferenciales. Bueno, pues en esos momentos ya sabemos entonces a qué equivale el diferencial de x que nosotros queríamos. Sabemos que el diferencial de x es igual a todo esto que está acá. Por lo tanto, ya tenemos la sustitución completa. Vamos, reemplazamos diferencial de x por menos 2 seno de teta respecto a teta. Y vean entonces, hemos hecho una sustitución trigonométrica, la cual nos permite cambiar esta integral complicada, la de la raíz. La única forma de hacerla es si tuviéramos un comodín allá afuera, el cual no tenemos, pero en esos momentos le hemos cambiado esa raíz que se ve bastante complicada ahí por simplemente 2 seno de teta que multiplica a menos 2 seno de teta. Es decir, nos quedaría una integral de menos 2 por 2 es igual a menos 4 y seno por seno es igual a seno cuadrado de teta. Entonces, si la simplificamos un poquito más, tendríamos menos 4 es una constante, queda fuera, nos queda la integral del seno cuadrado de teta respecto a teta. Ya está. Observen entonces cómo empleando esta sustitución trigonométrica, simplemente usando el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, hemos cambiado esta integral que prácticamente es imposible de realizar con sustitución directa por esta nueva integral que es mucho más sencilla que la primera, o más que sencilla, simplemente esta sí la podemos resolver y la primera no la podríamos resolver jamás. Luego entonces, una vez que ya empleamos el método de sustitución trigonométrica, entonces ya podemos resolver la integral, ya queda algo que puedo resolver. Y esa integral ya la resolvimos en el capítulo anterior, donde estudiamos las integrales trigonométricas. ¿Cómo hacer la integral del seno cuadrado? ¿Recuerdan cómo hacer eso? Bueno, voy acá abajo y aquí la vamos a escribir. De hecho, fue uno de los ejercicios que resolvimos en el video anterior. Vean, cuando yo tenía seno cuadrado de teta, quedamos que podíamos usar identidades trigonométricas, en este caso, la identidad que dice que el seno cuadrado es igual a la mitad de la diferencia entre 1 y coseno de 2 teta. Eso lo reemplazamos acá y podríamos entonces desarrollar la integral. Un medio se queda fuera, hacemos la integral de 1 y la integral del coseno de 2 teta. La integral de 1 simplemente es teta y la integral del coseno de 2 teta habíamos quedado que se puede hacer con una sustitución. Aquí está la sustitución, que u sea 2 teta, su diferencial de teta quedaría como du entre 2,
sustituimos todo, aquí lo tenemos, y entonces podríamos tener ya una integral sencilla que era el coseno de u. Al integrarse nos daba el seno y por tanto esto nos decía que era igual a un medio de seno de 2 teta. Si eso lo colocábamos acá, teníamos entonces que la integral del seno cuadrado es igual a un medio de teta menos un medio de seno de 2 teta más c. Esta de aquí la hago rápido porque prácticamente la hicimos en el capítulo anterior. Ahí se supone que estás viendo los videos en forma consecutiva, así como van. Recuerda la recomendación, no brincarse videos, y entonces ya recordarás que esto ya lo habíamos resuelto. Bueno, pues ahora entonces basta con copiar prácticamente la respuesta del seno cuadrado de teta en donde lo necesitamos, que es de este lado. Aquí estábamos. Decimos que nuestra respuesta para esta integral tendría que ser entonces menos 4 por la integral del seno cuadrado de teta. Por lo tanto, tendríamos menos 4 por, dijimos que la integral del seno cuadrado es igual a un medio de teta menos un medio del seno de 2 teta más c. Eso es lo que teníamos. Bueno, la c la vamos a poner hasta el final porque aún no terminamos. Primero vamos a simplificar esto. Menos 4 está multiplicando a toda esta expresión. Si multiplicamos menos 4 por un medio nos quedarían menos 2 enteros y dejamos teta menos un medio del seno de 2 teta aquí en su lugar. Ahí no tendríamos que mover absolutamente nada. Ahora bien, haciendo multiplicaciones, este menos 2 multiplica teta, nos quedarían menos 2 teta. Ahora, ese menos 2 multiplica a menos un medio, tendríamos menos por menos más, y 2 por un medio es igual a un entero del seno de 2 teta. Ya está simplificado aquí. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, lo siguiente sería simple y sencillamente aplicar una nueva identidad trigonométrica aquí en este momento. Tenemos que el seno de 2 teta también es una identidad trigonométrica que equivale a 2 veces el seno por el coseno de teta. Entonces, para simplificar un poquito más esta respuesta de seno de 2 teta, vamos a usar esta identidad, donde decimos que el seno del doble de un ángulo es igual a 2 veces el producto del seno por el coseno. Recuerda que todas estas identidades trigonométricas que estamos usando las encontrarás en tu formulario en la zona de materiales, que espero que ya hayas impreso y lo tengas en la mano. Bueno, pues usando esta identidad tendríamos entonces menos 2 teta más 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora bien, a nosotros nunca nos pidieron, recuerden el método de sustitución, la integral respecto a teta. En este momento nosotros tenemos una solución, pero esta solución que tenemos es respecto a teta. A nosotros la solución que nos estaban dando, o más bien la integral que nos pedían, era respecto a x. Por lo tanto, tendríamos que dar una respuesta respecto a x. Entonces, así igual como en el método de sustitución directa, cambiamos al final el valor de la variable que sustituimos por su valor original, haríamos algo similar acá. Pero veamos entonces a qué equivale teta para poderlo reemplazar. Aquí teníamos el triángulo, rectángulo y todo lo que habíamos hecho. Prácticamente tendríamos que buscar el valor de teta. ¿Cuánto vale teta? Aquí teníamos la expresión coseno de teta es igual a x sobre 2. Si nosotros de ahí despejamos teta, tendríamos que teta es igual al arco coseno de un medio de x o x sobre 2. O en lugar de decir arco coseno, podemos decir coseno inverso. Recuerda también cuando vimos las funciones inversas en precálculo, tiene que ver con esto una función inversa. Entonces, ya sea que digas arco coseno o coseno inverso. Ese sería el despeje de teta. Luego entonces, teta equivale a todo esto. Bien, podemos cambiarlo de este lado. Sabemos que el seno de teta, aquí está, seno de teta equivale a la raíz de 4 menos x cuadrada entre 2 y que el coseno de teta equivale a x sobre 2. Entonces vamos a necesitar cuánto vale el seno de teta, a cuánto equivale el coseno de teta y también a cuánto equivale teta como tal. Ya tenemos todo eso aquí. Teta vale todo esto, el seno vale todo esto y el coseno vale esto de acá. Reemplazamos entonces eso en esta expresión y tendríamos lo siguiente, menos 2 teta, o sea, menos 2 coseno inverso de x entre 2. Luego teníamos más 2, aquí está más 2, seno de teta, pero el seno sabemos que vale la raíz de 4 menos x cuadrada entre 2 por el coseno de teta. Y el coseno de teta sabíamos que valía x sobre 2. Ya lo tengo completo. Simplificando un poco más toda la expresión, simplemente diríamos que tenemos, aquí está, menos 2 coseno inverso de x entre 2
más aquí, observen, teníamos muchos números 2 por todos lados. Este 2 con este 2 los eliminamos y este 2 que está aquí lo sacamos como un medio prácticamente de este lado para decir que tenemos un medio de x por la raíz de 4 menos x cuadrada más c. Nada más para darle un poquito de orden a esta segunda parte que teníamos de este lado de la respuesta. Bueno, pues aquí es como hemos terminado ya este ejercicio. Observen entonces cómo una sustitución trigonométrica prácticamente es una sustitución, pero específicamente utiliza el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras para reemplazar una integral de raíz compleja por una integral trigonométrica muy sencilla. Bien, veamos un nuevo ejemplo. Queremos integrar la raíz de 9 menos x cuadrada entre x cuadrada. Lo primero que se te puede ocurrir es, hagamos una sustitución directa. Bueno, si 9 menos x cuadrada la hacemos su derivada nos daría menos 2x. Pero te das cuenta que menos 2x para empezar tendría que estar arriba y no abajo. Aquí tendríamos menos 2x debajo a la hora de despejar el diferencial de x y nos quedaría multiplicado todavía por esta x cuadrada que está debajo, generando una x cúbica acá. O sea, este x cuadrado que tenemos aquí debajo, lejos de ayudarnos, nos va a complicar más. Por lo tanto, una sustitución directa no es pertinente. Más bien, siempre que identifiques que en una integral hay raíces, específicamente de diferencias o sumas, porque si es suma, hace referencia directamente a la hipotenusa, y si es diferencia, hace referencia a un cateto del triángulo rectángulo. Bueno, siempre que identifiques una raíz que tenga aquí este binomio, entonces seguramente una sustitución trigonométrica te va a ayudar. No dudes en plantear inmediatamente un triángulo rectángulo y de ahí podrás sacar toda la sustitución que requieres para simplificar esta expresión y por tanto tener una integral más sencilla. Al igual que todos los métodos, el objetivo de la sustitución trigonométrica sería cambiar una integral complicada, de raíces en este caso, por una integral más sencilla, una trigonométrica. Veamos entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Primero vamos a ver el triángulo rectángulo que podríamos generar. Yo aquí ya lo tengo debajo. He generado el siguiente triángulo rectángulo. Observemos, simplemente he decidido esta vez que aquí en un cateto estará X y en la hipotenusa estará el 3. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo observamos en la raíz de lejos. Aquí se nota que si hay un 9, entonces es porque la hipotenusa valía 3. Y si estaba restando X cuadrada, entonces un cateto tendría que ser X y por lo tanto el otro cateto tendría que ser precisamente esta raíz de 9 menos x cuadrada. Eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo elevo al cuadrado el 3, esto tendría que ser igual a la suma de x al cuadrado más la raíz de 9 menos x cuadrada al cuadrado. Si hacemos esa suma, créeme que nos va a dar la igualdad de 9 igual a 9. Pero bueno, lo puedes hacer en una hoja en blanco para que estés contento con ello. Ahora bien, tenemos aquí el ángulo teta. Fíjate que a diferencia del ejemplo anterior, aquí decidí colocar ahora la raíz debajo y la x arriba. ¿Para qué? Para que te des cuenta que lo puedes ordenar como tú quieras. Aquí la idea es que una vez que generas un triángulo rectángulo, todo lo que haces alrededor de este tiene que ser congruente para que no te digan que tiene que ser necesariamente así o siempre así. No, hay mil maneras de hacerlo. Tú decides cómo generar tu triángulo rectángulo y nada más ve siendo congruente con todo lo que estás estableciendo. Bueno, una vez que genere ya el triángulo, tenemos acá las posiciones, entonces podríamos usar la trigonometría. Vamos a usar las razones trigonométricas. Voy a empezar con la razón coseno. Coseno de teta es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa y el adyacente es la raíz precisamente y la hipotenusa es este 3 que tenemos acá. Por lo tanto, nos quedaría que el coseno equivale a esto. Si de aquí despejamos eh, la raíz, que es lo que nos interesa sustituir de este lado, aquí en la integral, entonces tendríamos que esa raíz equivale a 3 veces el coseno de teta. Entonces, toda esta raíz que tengo aquí arriba la podríamos sustituir por un 3 coseno de teta. Bien, pero también tenemos una x allá abajo. Utilicemos una expresión más. Esta vez voy a usar también el seno de teta. Si uso el seno, tenemos que el seno es igual a cateto opuesto, que es x, entre hipotenusa, que es 3. Quedaría entonces cateto opuesto sobre hipotenusa
x entre 3. Si despejamos de ahí el valor de x, veríamos que x equivale a 3 veces el seno de teta. Bueno, pues ya lo tenemos entonces. Ya tenemos a qué equivale la raíz y también sabemos a qué equivale esta x. Esto de aquí lo vamos a emplear para sustituir aquí arriba en la integral. Cambiaríamos esta integral difícil por una facilita de la siguiente manera. Observen, tendríamos integral de, en lugar de esa raíz tengo 3 coseno de teta y en lugar de la x tengo 3 seno de teta, pero recuerden esa x estaba elevada al cuadrado, por lo tanto tendría 3 seno de teta elevado al cuadrado. No lo vayan a olvidar porque si no obviamente caeríamos en un error. Bueno, ya tenemos eso. ¿Y el diferencial de x? ¿Qué hay con el diferencial de x? Bueno, podemos tomar esta ecuación que ya nos relaciona teta con x para sacar la ecuación de diferenciales. Teniendo así 3 coseno de teta respecto a teta es igual a dx, es decir, la derivada de 3 seno de teta es 3 coseno de teta, mientras que la derivada de x es 1 y simplemente nos quedan los diferenciales como los tenemos acá. Luego entonces voy a reemplazar también el diferencial de x por 3 coseno de teta respecto a teta para dejar un operador de integración totalmente válido. Lo hacemos y tendríamos entonces que todo eso está multiplicado por 3 coseno de teta respecto a teta. Ya está, hemos cambiado una integral de raíz complicada por una integral trigonométrica mucho más sencilla. Vamos a simplificarla un poco para poderla resolver. Primero, este 3 con este 3 multiplican, quedarían 3 por 3, 9 y coseno por coseno, coseno cuadrado. Y abajo simplemente elevamos al cuadrado 3 seno, 3 por 3, 9 y seno por seno, seno cuadrado. Quedaría algo como lo que tenemos ya aquí, 9 coseno cuadrado de teta entre 9 seno cuadrado de teta. Ahora bien, este 9 y este 9 podemos eliminarlos. Simplificamos esos 9 quedando solamente prácticamente el coseno cuadrado y el seno cuadrado. Pero coseno sobre seno en identidades trigonométricas se le llama cotangente. Recuerda, la tangente es la razón de seno sobre coseno y la recíproca de la tangente sería entonces lo contrario, o sea, coseno sobre seno. Por lo tanto, un coseno cuadrado entre un seno cuadrado tendrían que darme una cotangente cuadrada de teta. Ya está. Fíjense entonces cómo hemos cambiado una integral muy complicada, que es esta que tenemos aquí, por una integral muy sencilla. Una integral trigonométrica facilita. Bueno, entre comillas, porque ahora no tenemos la integral de la cotangente cuadrada, no es elemental. Luego entonces, para poder integrar la cotangente cuadrada, tendríamos que utilizar una de las reglas o de las identidades más bien para la cotangente. En este caso, existe una identidad que dice que la cotangente cuadrada de un ángulo es igual a la cosecante cuadrada de este ángulo menos 1. Vamos a usar esta identidad y entonces todo se volverá más sencillo. Cambiamos entonces esta integral de cotangente cuadrada por la integral de cosecante cuadrada de teta menos 1, todo respecto al ángulo teta. Bien, esta integral ahora sí es facilita. La de cotangente no es fácil porque no sé de dónde salió una cotangente. Mas, sin embargo, la integral de cosecante cuadrada, esa sí es sencillita. ¿De dónde sale una cosecante cuadrada? ¿Lo recuerdan? Exactamente, de una cotangente. Vamos a hacerla, miren. Si nosotros integramos la cosecante cuadrada, tendríamos que nos da menos cotangente de teta. Es decir, la derivada de la cotangente es cosecante cuadrada. Entonces, el negativo con el negativo de la derivada se eliminarían y quedaría de esa manera. Por lo tanto, si tú buscas en tu formulario la regla básica de integración de cosecante cuadrada, recordamos que es menos la cotangente de x, en este caso del ángulo teta. Y la otra integral, la de 1, es bastante sencilla. Tenemos menos la integral de 1, o sea, teta. La integral de 1 simplemente es el ángulo teta y quedaría ya como tal. Recuerda, la integral de una constante es igual a la constante x más c. En este caso, en lugar de la variable x, tenemos la variable teta. Y ya tenemos entonces la integral. Resulta que si yo integro la cotangente cuadrada es igual a menos cotangente de teta menos teta. Ya la tenemos. Pero, al igual que el ejemplo anterior, no podemos dejar un ejercicio de sustitución con una variable que nadie nos solicitó. A mí nadie me dijo, haz una integral respecto a teta. A mí me la pidieron respecto
a x. Luego entonces vamos a regresar esto a sus valores originales. Para eso simplemente veamos a qué equivale una cotangente de teta y a qué equivale teta como tal. Cotangente, aquí tenemos el triángulo, volvemos a regresar aquí abajo y vemos que si yo sacara la tangente del ángulo teta, tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la cotangente entonces sería lo contrario, el adyacente entre el opuesto. O sea, la cotangente de teta tendría que ser la raíz de 9 menos x cuadrada entre x. Simplemente recuerda que te relaciona a este cateto, el adyacente, entre este cateto que es el opuesto. A eso se le llama cotangente. Es esa razón trigonométrica. Bien, entonces la cotangente ya sabríamos que equivale prácticamente a esto que tenemos acá. No tenemos problema con ello. Pero ahora necesitamos saber a qué equivale teta. ¿De dónde podemos sacarlo? Bueno, si te das cuenta, ya teníamos una expresión aquí de este lado donde teníamos teta en una función trigonométrica y está fácil de despejar. Entonces, despejemos teta de aquí del seno. Si lo despejamos del seno, tendríamos que equivale teta a el seno inverso de x sobre 3. O bien, teta es igual al arcoseno de 1/3 de x. Bien, una vez que tenemos entonces a qué equivale cada una de ellas, ya sé, aquí tenemos que reemplazar, insisto, la cotangente que sería todo esto y teta que sería prácticamente todo esto de acá. Reemplazando tendríamos entonces lo siguiente. Esto es igual a menos, se queda el negativo de la cotangente y la cotangente la cambiamos por raíz de 9 menos x cuadrada entre x menos y teta lo hemos cambiado por seno inverso de x sobre 3. Ya tenemos ahora sí la solución. Así quedaría entonces este ejercicio. Prácticamente hemos aplicado nuevamente una sustitución trigonométrica para cambiar una integral difícil por una integral mucho más sencilla y luego la regresamos a los valores o las condiciones iniciales de la variable original.